Nosotros queremos saber cómo están viviendo, cómo están viendo toda esta situación, también las personas canarias, los eurodiputados canarios que están siguiendo desde el marco de las instituciones europeas toda esta situación. Vamos a saludar ya a Juan Fernando López Aguilar, es eurodiputado del Partido Socialista. Buenos días, señor Aguilar. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ustedes llevan preparándose para esta situación desde hace semanas e incluso meses, ¿verdad? Se veía venir, aunque el desenlace ha sido el que ninguno queríamos. Así es, y creo que hay que formatearse muy deprisa a esta conmoción que supone para la legalidad internacional e incluso para la arquitectura de la gobernanza mundial heredada de lo que queda de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Pero el escenario al que nos abismamos resuena pavorosamente a las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Una agresión unilateral a la legalidad internacional por parte de una potencia militar, lo es Rusia, no lo es económica, pero es una gran potencia militar, es una potencia nuclear, que además se hace pretextando proteger a una supuesta comunidad rusófona en un país vecino, pero que en una guerra relámpago se come enteramente a ese país vecino. La comunidad internacional no puede tolerar un comportamiento así, porque si tolera esto, ¿qué será lo siguiente? Ya lo hizo en Georgia, ya lo hizo en Abjasia y en Osetia, ya lo está haciendo en Ucrania. Putin prefiere ser temido que respetado y está lanzando un mensaje que quiere ser intimidatorio al conjunto de la comunidad internacional, y lo único que puede hacerse en esta primera fase es establecer un conjunto de sanciones lo suficientemente disuasorios como para hacerle daño en lo único que puede afectar a Putin. Y es ese entorno de oligarquía económica y financiera corrupta, enriquecida con negocios ilícitos al abrigo del poder de Putin en todo el mundo, también en Canarias. Todos conocemos inversiones de origen ilícito, multimillonarias, rusos comprando inmuebles prohibitivos en todo el mundo. Lo único que puede conmocionar en estos momentos a Putin son intervenciones económicas y sanciones económicas y financieras realmente duras. Pero en el medio plazo, la Unión Europea tiene que crecer, tiene que adquirir esa autonomía estratégica por la que viene abogando el alto representante Borrell, y tiene que tener también una capacidad de intervención propia en lo que es la arquitectura de la seguridad, en la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa, y por supuesto también en la OTAN, porque la mayor parte de los países de la Unión Europea son igualmente países de la OTAN, a pesar de que la OTAN no se va a movilizar porque Ucrania no es país de la OTAN, lo que forma parte de la retórica agresiva con la que Putin ha intentado recuperar, reintegrar a lo que imagina que es la soberanía territorial de la Federación Rusia, el territorio completo de Ucrania. Esas sanciones que se van a aprobar, que hoy vamos a conocer al detalle, tienen que ser aprobadas por unanimidad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Habla usted de esa extremada hostilidad de la que está haciendo gala Putin. ¿Será suficiente con unas sanciones económicas para disuadirle? Si no es suficiente, habrá que multiplicarlas. Habrá que extraer completamente a Putin de los circuitos de transacciones financieras globales, el llamado sistema SWIFT. Habrá que congelar todos los activos rusos en el exterior. Habrá que incrementar cuanto sea necesario. Putin quiere impactar al mundo con una guerra relámpago. Y después de ocupar en tiempo récord el territorio de Ucrania, le gustaría pasar a la casilla siguiente y decir, no, aquí volvemos a business as usual. No podrá ser así, no podemos tolerar esto, y por tanto hay que ordenar sanciones que sean lo bastante prolongadas en el tiempo como para poder erosionar el poder de Putin. Hay que saber que Putin no es un gobernante democrático. Putin no tiene en mente perder las próximas elecciones, ni por supuesto le tiene miedo a perder las próximas elecciones, que es normalmente el cálculo que afecta al comportamiento político de los gobernantes en sociedades democráticas. Putin lleva más de 20 años en el poder. Ha sobrevivido a muchos presidentes de los Estados Unidos y aspira desde luego a sobrevivir al presidente actual y al siguiente. Y aspira a sobrevivir a todos los primeros ministros que se han reunido de urgencia en el Consejo de la Unión Europea. Y es por eso que Putin no puede ser erosionado sobre la base de que su actuación sea rechazada por su propia población, porque eso a Putin no le importa absolutamente nada. Hay que erosionar su poder económico, hay que erosionar esa oligarquía corrupta que se ha enriquecido con los negocios orquestados del poder dictatorial de Putin. Es lo único que puede afectarle. Y del resto, hay que saber también que si llegara a tocar a alguno de los países que en estos momentos sí están dentro de la OTAN, se activaría la cláusula de defensa mutua de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que significaría un salto cualitativo de consecuencias impredecibles.
Era uno de los temores a los que aludía ayer Josep Borrell. Le preguntaban si ese ataque se quedaría en Rusia o si iría más allá. Él decía que cualquier posibilidad estaba ahí. Ayer en su intervención el presidente Pedro Sánchez se refirió en varias ocasiones a la solidaridad que tendría que mostrar también la Unión Europea. ¿Qué dicen las leyes en relación a una situación de conflicto como este y las consecuencias que se puedan derivar de él? Presido en el Parlamento Europeo la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, que es la responsable de legislar sobre migraciones y sobre asilo. Y ayer mismo, antes de ayer, me reuní en Varsovia con la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, para recordar además la posición exigente del Parlamento Europeo. La Unión Europea tiene que estar a la altura no solamente de su estatura moral proclamada, sino de su derecho legislado en materia migratoria y de asilo. Tiene que mantener corredores humanitarios, expedir visas humanitarias y estar en disposición de respetar su legislación de migraciones, fronteras exteriores y de asilo a la vista de la previsible oleada de personas desplazadas que huyan del conflicto, cuando no directamente perseguidas y demandando asilo en la Unión Europea, y además de redistribuirlos solidariamente a través de los reasentamientos desde territorios terceros, con la ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a través de un coordinador europeo de realojamientos que permita distribuir solidariamente lo que seguramente será el insumo de personas que huyan de esa desesperación de la zona de conflicto. La Unión Europea tiene que tener previsto ese mecanismo humanitario y eso también es solidaridad. Pero además de la solidaridad tiene que haber solidaridad diplomática con los gobernantes dimanantes de elecciones en Ucrania que tienen su integridad y seguridad personal en estos momentos amenazadas. La Unión Europea tiene que tener un dispositivo diplomático de protección de esas personas cuya integridad física está directamente amenazada por la intervención militar, por la agresión militar rusa sobre Ucrania, o es que puede tener su seguridad garantizada en estos momentos incluso el presidente Zelensky. Una intervención militar en estos momentos no es previsible como parte de la escalada, entre otras cosas porque, insisto, la OTAN no calcula involucrarse militarmente en la medida en que ningún territorio de un Estado de la organización está siendo afectado. Pero la solidaridad se puede y se debe expresar de muchas maneras y la Unión Europea, sin duda ninguna, tiene que crecer globalmente. Creo que ese es el argumento principal del alto representante, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que además está abarcando la diferencia con sus antecesoras en el cargo, porque está asumiendo riesgos. No es fácil, tiene costes. El estar urgiendo esa autonomía estratégica de la Unión Europea y esa disposición a la solidaridad que debe instrumentarse y sostenerse en el tiempo. Porque a pesar de que Putin calcula una guerra relámpago, las consecuencias de esta agresión a la legalidad internacional van a perdurar en el tiempo. La Unión Europea tiene que prepararse no solamente para su impacto económico, sino para su impacto humanitario. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días Canarias. Ha sido un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Buenos días.